Hola, yo soy Santiago Yo soy Sergio. y bueno, estudiamos Ingeniería Industrial aquí en la Universidad Panamericana. Y bueno, lo que hicimos nosotros prácticamente fue identificar los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales y Resolver un problema, una ecuación específica por el método de Bernoulli. En este primer ejercicio vamos a clasificar esta ecuación diferencial. Primero vamos a ver si es separable, después exacta, si es lineal o no lineal, homogénea y qué método de solución procede. Primero, para ver si es separable tenemos que ver si podemos mandar todo lo que tenga x de un lado y todo lo que tenga y del otro lado. Entonces, para esto, primero tenemos que, podemos empezar así, dy en dx, y mandamos esta parte del otro lado con operación contraria, que sería dividiendo. Después rápidamente podemos cruzarlos y nos quedaría de esta forma: dy sobre menos y más 10 igual a 1 sobre x más 1, o bueno, esto podemos dejarlo como dx directo. Y listo, ya vimos que sí es separable porque pudimos dejar x de un lado y y del otro lado. Después, para ver si es exacta, primero tenemos que... primero lo vamos a escribir de esta forma. Lo podemos expresar como x', que sería el dx, más 1 de y, igual a menos y más 10 de x. Entonces, para ver si es exacta, podemos tomar esto primero como m y esto como n. Entonces, el punto de esto es derivar ambas, y si la igualdad se cumple, entonces sí es exacta. Entonces, derivando esto, nos queda que es, la derivada de x es 1 y una constante de 0, y del otro lado tenemos que es menos y, eso es igual a, aquí tenemos un signo, aquí yo la regué, porque esto primero hay que igualarlo a 0, entonces aquí tendríamos un menos, ¿no? Entonces este menos afecta acá, este se vuelve positivo, nuestra derivada nos queda 1 positivo, el 10 es constante, entonces sería 0, y vemos que se cumple la igualdad, por lo tanto es una ecuación diferencial exacta. Después, para comprobar si es lineal o no es lineal, lo que veíamos que es más fácil para interpretarlo es ver de qué formas no es lineal. Para eso, si no es lineal, digamos que primero una función trigonométrica no es lineal. Si tenemos el caso de que y multiplica a y', no es lineal. Si tenemos y elevado a la n, al exponente que sea, y esto puede estar de esta forma también, y' igual elevado a cualquier exponente, entonces si tenemos alguno de estos casos no es lineal. Entonces, en este caso concreto, vemos que, primero no hay ninguna función trigonométrica, después no tenemos ninguna y multiplicando a una y', y tampoco tenemos y elevado a ningún exponente. Entonces, eso nos dice que es una ecuación diferencial lineal. Entonces, ya vimos que sí es separable, sí es exacta y sí es lineal. Después, para ver si es homogénea, vemos primero que se puede igualar a 0. Después, otra condición para ver si es homogénea o no es que los exponentes de x y de y sean el mismo. Como es el mismo y como está igualado a 0, podemos comprobar que sí es homogéneo. Y por último, para ver qué método de solución es más conveniente aplicar, si Bernoulli o Riccati, vemos entonces que primero vemos la forma de estas ecuaciones, que para Bernoulli tiene que cumplir esta forma, que es función 1 de x por dy en dx más función 2 de x por y
es igual a función 3 de x por y elevado a la n. Después, para Riccati tenemos que es función 1 de x por derivada de y respecto a x más función 2 de x multiplicando a y, eso es igual a función 3 de x por y al cuadrado más función 4 respecto de x. Entonces, vemos primero que sí tenemos que es la primera función de x respecto a derivada de y respecto a x, que eso es igual a y'. Vemos entonces que sí acompaña, o sea, sí hay una función de x que acompaña a y', entonces aquí en los dos casos se cumple. Después, una función de x que esté multiplicando a y, vemos que también lo posee para los dos. Y la diferencia está aquí, no hay una función de x que esté multiplicando a y cuadrada, no hay ninguna y cuadrada, entonces ya podemos descartar Riccati. Y por último, aquí podemos ver que el 10, que sería esta función 3 por y a la n, o sea, no tiene y, o podemos considerar aquí y como, o sea, n como y elevado a la 0. Entonces sería una ecuación que no necesita ninguno de estos métodos de solución. Entonces puede ser considerada como Bernoulli o puede ser considerada como una ecuación que se resuelve pues, de una manera muchísimo más sencilla. Hola. A continuación realizaremos la clasificación de esta ecuación diferencial que es y de x más x de y igual a 0. Primero vamos a transformarla despejando y para que nos quede y igual a menos x de y de x, que bueno, es puro despeje, no tiene gran problema. Entonces, para separarla, ¿cómo vamos a saber si se separa? Muy sencillo, utilizamos esta forma. Entonces vamos a pasar las x del lado izquierdo y las y del lado derecho. Entonces nos quedaría primero y de x igual a menos x de y. Hacemos el cruce, y nos va a quedar dx sobre x, menos de acá, igual a dy sobre y. De esta forma podemos apreciar que tenemos las x del lado izquierdo y las y del lado derecho, por lo tanto, sí es separable. Ahora, para la siguiente, para saber si es exacta, es muy sencillo, utilizamos esta misma forma, donde tenemos y de x más x de y. Esto lo vamos a poner como m de xy, esto va a ser n de xy, y la forma dice que para que sean exactas, nuestro m de xy y nuestro n de xy debe ser lo mismo. Esto derivándolo sobre x y esto derivándolo sobre y. Por lo tanto, derivada de y tenemos que es 1. Y nuestra derivada de x va a ser 1. Por lo tanto es lo mismo. Y al ser lo mismo, tenemos que si es exacto. Ahora, para ver si es homogéneo o no, vamos a utilizar otra vez esta forma. Pero ahora nos vamos a fijar en los grados. ¿Sí? En el grado, sí. Bueno, en los exponentes de nuestras variables. Por ejemplo, este es y a la 1. Es de grado 1 y x está solita, entonces también es x a la 1. Y al estar igualado a 0 y tener el mismo grado, por lo tanto sí son homogéneos. Si esto hubiera sido un x cuadrado, hubieran sido diferentes grados y no hubiera sido homogéneo. Ahora, para saber si es lineal o no, es sencillo. Lo podemos ver luego viendo en esta forma. Para que una ecuación no sea lineal, tiene que estar y adentro de alguna trigonometría, como puede ser seno de y, o que esa misma y esté multiplicando nuestra y', o que nuestra y'
se encuentre a la n, que puede ser al cubo, al cuadrado, lo que sea, a la n. Entonces vemos nuestra forma de aquí y podemos apreciar que nuestra y' está siendo multiplicada por x, y cuando está multiplicada por x no afecta, ya que está en términos de x, y tampoco está al cuadrado. Entonces, si no cumple esto, si no cumple esto, y no cumple esto, sí es lineal. Ahora al final, para saber si es Bernoulli o no, la fórmula de Bernoulli es nuestra función de x por y' más nuestra función de x por y igual a nuestra función de x por y. Igual a la función de x por y a la n. Entonces, nos vamos otra vez a esta forma y podemos ver que tenemos nuestro p de x, o sea, nuestra función de x multiplicando nuestra y', si lo tenemos, que es menos x por dy de x, más nuestra función de x multiplicada por y, que tenemos y, bueno, lo pasamos del lado izquierdo, entonces queda como menos y, que esto sería esto sería esto, y nos faltaría nuestro r de x por y a la n, pero en este caso va a ser 0. Y en este caso podemos ver que a lo mejor no cumple tal cual como es la fórmula, pero si lo analizamos tantito, podemos ver que si nuestra r de x es 0, entonces cualquier valor que hubiera estado aquí de y a la n se hubiera ido, porque se multiplica por 0. Entonces, gracias, apreciando esto, podemos ver que es por Bernoulli. Hola, hoy voy a explicar, más bien a diferenciar las características de la siguiente ecuación diferencial. Y de x igual a y menos xy cuadrada de y. ¿Qué es lo primero que queremos saber? Primero queremos saber si es separable. Para esto hacemos el siguiente procedimiento. Vamos a dejar esto en términos de dx de y, que quedaría de la siguiente manera. Sería 1 menos xy multiplicando a dy de x. Esto es sencillo al hacer el siguiente procedimiento, ya que quedaría 0 igual a y menos xy cuadrada por dy sobre lo que pasamos de este lado, que es y de x. En este caso podemos separar esto de y de x. Factorizamos la ecuación de arriba, que nos quedaría como y por 1 menos xy, siendo que queda así, la y de abajo se va, la y de arriba se va. Entonces esto nos queda que es, para verlo más amable, dy sobre dx por 1 menos xy igual a 0. Teniendo ya esta ecuación, vamos a aplicar la siguiente fórmula, donde vamos a darle valores a esta función para que sea diferente de 0. Por ejemplo, si metemos el 1 como x y el y como 1, al hacer la resta se quedaría como 0 y entonces no funcionaría. Entonces, ¿qué valor le tenemos que meter para que no sea 1? Puede ser el caso de darle el valor de f 2,2, ya que esto es 1 menos 2 por 2, 4, nos da menos 3. Quedando esto, sabemos que ya es diferente de 0. Entonces, esto lo vamos a guardar, que el resultado de esto nos dio menos 3. Dicho esto, ahora vamos a aplicar lo siguiente acá, donde va a ser f 2y por f de x2, que es dejar el valor de y, el valor de x y meter aquí en x2, es el de acá, y y2. Entonces, haciendo esto, nos va a quedar que es la multiplicación de 1 metiendo el valor de x menos 2y por metiendo el valor de y
que sería 1 menos 2x. Hacemos la operación, que va a dar 1 menos 2x menos 2y más 4xy. Ahora, el resultado que tuvimos aquí lo vamos a, bueno, la fórmula es esta, va a ser menos 3 de f de xy debe ser igual, o sea, menos 3, que es el resultado que nos dio por la función de xy, debe dar igual a esto. 1 menos 2x menos 2y más 4y. Entonces, desde este factorismo, eliminamos el menos 3, nos queda f de xy es igual a 1 menos 2x menos 2y más 4y sobre 3. Ahora, ¿para qué funciona esto? Esto es para saber si queremos que es separable o no. Entonces, al ser esto diferente a esto, sabemos que esta ecuación no es separable. Lo siguiente lo siguiente es saber si es exacta. Para saber si es exacta es muy sencillo, solamente tenemos que pasar esto para acá, para que esté igualado a 0, o sea, y de x menos y menos xy cuadrada por dy igual a 0. Para que una de estas ecuaciones sea exacta, esto y esto, al momento de derivar aquí respecto a x, aquí respecto a y, debe dar lo mismo. Entonces aquí derivamos y, la derivada de y es 1, y la derivada de, bueno, aquí aplicando el signo, nos quedaría como menos y más xy cuadrada, y eliminamos esto, queda positivo. La derivada respecto a x, la derivada de una constante va a ser 0, más la derivada de x, que va a ser 1, por la constante que es y cuadrada. Y aquí 1 nos quedó que fue diferente a esta derivada. Si nos hubiera quedado 1 igual a 1, hubiera sido exacta, pero no fue el caso. Ahora, para saber si es lineal o no lineal es sencillo en esta ecuación, ya que para que una ecuación no sea lineal, debe cumplir que, bueno, nuestro y debe estar en alguna propiedad trigonométrica. Si y, alguna de las derivadas de y está al cuadrado, o bueno, a la n, o si una función de y multiplica nuestro y'. Y en este caso podemos ver que pasan dos de estas cosas. De seno de y no tenemos ninguna, esto no lo cumple. Y a la n tenemos una, que aquí tenemos y al cuadrado, entonces esta sí la cumple, y con que cumpla una ya sabemos que es no lineal. Pero aquí, aparte de que se cumple y a la n, también se cumple y, aquí lo podemos ver, que es y por nuestro y', que es este. Lo que sigue es para saber si es homogéneo o no. Para esto lo igualamos otra vez a 0, que sería y de x menos y menos xy cuadrada por dy igual a 0. Al momento que igualamos a 0, nos fijamos en los exponentes de esto, que son de nuestras variables. Entonces vemos que para que sea homogénea, todos deben tener el mismo grado. Y en este caso, y es a la 1. Vamos bien. Y es a la 1. Vamos bien. Pero aquí, bueno, se multiplican, entonces aquí es y, bueno, x a la 1,
como se multiplican, se suman, entonces el grado de esta función es 3. Y al ser 3 diferente al 1 y al 1, nos queda que es una ecuación no homogénea. Después, el último paso es ver si para resolver esta ecuación necesitamos el método de Bernoulli o de Riccati. Para esto tenemos que observar aquí nuestras fórmulas de cómo debe estar acomodado para que sea Riccati y cómo debe estar acomodado para que sea Bernoulli. Para Bernoulli va a ser mi función 1 de x por nuestro, para hacerlo más rápido, por nuestro y' más nuestra función 2 de x por una función de y igualado a una función 3 de x por y a la n. En este caso, si lo acomodamos para que quede más o menos como está aquí, tenemos y menos xy cuadrado de y. Lo siento, me equivoqué. Esto, bueno, cuando despejamos nos había quedado como 1 menos xy por dy de x igual a 0. Ok, cuando hacemos esto ya tenemos nuestra función 1 de x, que sería esto, pero no tenemos ni esta, no tenemos ni esta ni esta. Entonces, a simple vista uno podría decir que no es Bernoulli ni Riccati, pero si lo analizamos de este modo, puede ser 1 menos xy por nuestra y', que ya con eso teníamos esto, y para y lo podremos ver como si nuestra función de x fuera 0 por y nuestra función de x por y a la n, que también nuestra función de x sea 0 por y a la n. En este caso se podrá aplicar Bernoulli si lo analizamos de este modo, pero a ciencia, así a simple vista, pues no requerimos de ninguna de las dos. Hola de nuevo. Ahora vamos a identificar esta ecuación que es de y de x igual a 5y más y cuadrado. Ok, primero vamos a ver si es separable o no. Aquí está muy sencillo, ya que solamente pasamos multiplicando dx de este lado y nuestros 5, sabemos que vamos a hacer intercambio. Ahorita sería dy sobre, esto se va para abajo, esto se va para arriba, 5y más y cuadrada es igual a dx. Al quedarnos de esta forma, podemos apreciar luego que sí se puede separar, ya que de este lado están todas las y's, y de este lado pues, tenemos solamente dx. Otra forma de apreciar que sí es separable es utilizando la fórmula que tenemos que hacer que 5y más y al cuadrado, al meterle valores a x y a y, sea diferente de 0. ¿Y qué valor le podemos meter? El 1, con que metamos el 1 podemos apreciar. Entonces si metemos f de 1 y 1, nos quedaría como 5 por 1 más 1 al cuadrado, lo cual es 5 más 1 es 5, 5 por 1 es 5, más 1 al cuadrado es 1, 5 más 1, 6. Después la fórmula dice que tenemos que es f de, le metemos el valor a x y dejamos y, por el valor por la función de, le metemos el valor a y dejamos x. Por lo tanto, esto quedaría x a 1, no tenemos x, entonces se queda tal cual así, 5y más y cuadrada. Bueno, lo voy a continuar abajo. 5y
más y cuadrada por la función de dejamos x, no tenemos x, metemos el valor de y que es 1, por lo tanto es este mismo valor. Entonces sería esto por 6. Al hacer la operación nos queda que es 30y más 6y cuadrada. Después, el proceso dice que el valor que nos dio al principio, al meter el valor de 1,1, que es 6, lo multiplicamos por nuestro f de xy y debe dar igual a lo que nos dio aquí, que es 30y más 6y cuadrada, y despejamos f de xy, entonces pasamos el 6 multiplicando, lo pasamos dividiendo, y al hacer las reducciones necesarias nos queda que es lo mismo que 30 entre 6 es 5y, 6y cuadrada entre 6 es y cuadrada. Como este valor nos dio el mismo que nuestro valor inicial, aquí podemos saber que sí es separable. Para saber si esta ecuación diferencial es exacta o no es exacta, haremos lo siguiente. El de y lo dejamos donde está y pasamos el de x multiplicando hacia allá. Entonces sería 5y más y cuadrada, todo por dx. Ahora, esto lo vamos a pasar para la izquierda. Entonces queda dy menos esto, 5y más y cuadrada por diferencial de x igual a 0. Ya que queda de esta forma, tenemos que sacar la derivada respecto a x y respecto a y. Y si estos son y mismos, tenemos que es exacto. Vamos a comprobar. La derivada de aquí pues sería 0. En teoría debe dar lo mismo que la derivada respecto a y aquí, pero aquí sería la derivada de 5y, sería 5, más de y cuadrada sería 2y. Y esto, al ser diferente, no es exacta. Después, para saber si es homogénea o no, usamos esta misma forma, esta forma, que sería 5x más y cuadrada por dx menos dy igual a 0. Nos fijamos en los exponentes, aquí tenemos que es 1, aquí tenemos que es 2, y aquí pues no tenemos, pero tan solo con ver esta parte ya sabemos que son de diferentes exponentes. Y al tener diferentes exponentes no es homogéneo. Ahora, para saber si es lineal o no, borro esto. Desde el principio la fórmula nos lo dice, recordamos lo de hace rato, que una ecuación diferencial no es lineal cuando tenemos unas propiedades trigonométricas, como puede ser seno de y, cuando y multiplica a y', o cuando nuestro y' está a n potencia. Y en este caso, desde el principio podemos ver que tenemos un increíble y fabuloso acá, ya que este no lo tenemos, este como está ahí no lo tenemos, pero aquí tenemos a uno de los familiares de y al cuadrado, y de ese modo no es lineal. Ahora, para saber si usamos Bernoulli o no, checamos la ecuación, bueno, la forma Bernoulli, que debe ser p de x, una función de x multiplicado por y', más una función de x multiplicado por y, debe ser igual a una función de x por y a la n. En este caso tenemos de y a la de x, lo tenemos. Aquí nuestro p de x es 1, pero igual cuenta. Más tenemos el 5y, pero se pasa al lado izquierdo y pasa como menos 5y. Y sería este punto. Y debe estar igualado a una función de x por yn. ¿Qué creen? Tenemos y cuadrada. Entonces esto es igual a y cuadrada. De este modo podemos confirmar que se debe resolver por la forma de Bernoulli.
Muy bien, tenemos la siguiente ecuación diferencial que resolveremos por el método de Bernoulli y es y' igual a y más 2y. ¿Ok? El primer paso aquí es acomodarle una forma que nos permita trabajar pues, más cómodamente, ¿no? O sea, y' nosotros sabemos que es de y de x, entonces igual a y más 2y a la quinta. ¿Ok? El método de solución nos dice que hay que hacer un cambio de variable, ¿no? En este caso nuestro cambio va a ser z igual a y a la 1 menos n. En este caso nosotros sabemos que la n es 5 porque digamos Bernoulli es una reducción de orden. Entonces esto es igual a y elevado a la menos 4. Después esto lo tenemos que derivar y nos queda menos 4y a la menos 5. ¿Ok? Entonces después, ¿qué hay que hacer? Esto cambia la forma en que estamos trabajando. Digamos que ahora todo queda en términos de z. Entonces tenemos dz en dx es igual a nuestra z, que es menos 4y a la menos 5, que multiplica a dy dx. Después hacemos la sustitución, que es dz sobre dx igual a menos 4y a la menos 5 por dy dx, que es todo esto, y más 2y a la 5. ¿Ok? Después solamente vamos a multiplicar y reducir lo que se pueda reducir, y me voy a ahorrar pasos muy básicos de álgebra, y esta expresión nos va a quedar como menos 4y a la menos 4 menos 8. ¿Ok? Después nosotros sabemos que y a la menos 4 es z, entonces esto lo podemos sustituir. Bueno, lo voy a escribir ya de esta forma, sería dz dx más 4 veces z, porque sustituimos z y como está negativo pasa al otro lado positivo, igual a menos 8. Después hay que sacar el factor integrante. El factor integrante se obtiene siempre de la siguiente forma. Voy a hacer aquí una pequeña división. Entonces, el factor integrante se obtiene de e elevado al integral de p de x de x, ¿no? En este caso, sustituyendo sería e a la integral, en este caso p de x sería 4. Entonces, como integral, pues nos quedaría, bueno, primero lo anoto así, igual a e a la 4x. Integrando 4 nos da 4x. Y este es nuestro factor integrante, que vamos a multiplicar por cada uno de los términos que tenemos aquí. Entonces de este lado iría multiplicado por e a la 4x más esto multiplicado por e a la 4x igual a menos 8 multiplicado por e a la 4x. Entonces, después de esto, nosotros podemos sacar directamente este término y este término, ¿no? Que sería nuestro factor integrante y nuestra z, ¿no? Y nos daría e a la 4x por 4z. Después, bueno, esto del otro lado queda igual, que sería menos 8e a la 4x. Después, bueno, esto nosotros sabemos que es una derivada, ¿no? Después tenemos que integrar de ambos lados. En este caso sería la integral con la derivada, por ser operaciones contrarias. Y esto sería una integral, ¿no? Igual me voy a ahorrar pasos de integración, porque no es el tema de este curso. Pero al final nos quedaría e a la 4x, 4z. Y la integral de esto es menos 2 e a la 4x más c. ¿Por qué? Porque la integral no está definida. Después lo que tenemos que hacer es despejar z. ¿Ok? Entonces, para despejar z, esto lo voy a dejar aquí en medio.
igual, voy a tratar de hacerlo, o sea, de no meterme mucho en estos pasos de álgebra. Nos quedaría como z igual a menos 1 medio más c sobre 4e a la 4x. ¿Ok? Despejando z tenemos esto. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Regresar a nuestra variable original. Z es igual a y a la menos 4. Esto es igual a 1 sobre y a la cuarta. Entonces lo ponemos así, 1 sobre y a la cuarta igual a, todo esto se queda igual, más c sobre 4e a la 4x. Después, el último paso ya sería, pues, despejar y. Igual voy a omitir bastantes pasos de esto porque no es el tema del curso, pero nos quedaría como y igual a raíz cuarta de 4 sobre c por e a la menos 4x menos 2. Y de esta forma tenemos resuelta nuestra ecuación diferencial por el método de Bernoulli.